Bueno, llegó el momento de responder la pregunta del público, así que controlo que todos tengan micrófono apagado. Estamos en el final de una mentoría grupal con alumnos y tomamos una pregunta que dejamos en cajita de Instagram unos días antes para que la gente nos pueda dejar una consulta y la respondamos, luego la subimos en video. En este caso vamos a responder la pregunta de Fabricio, que nos preguntaba cómo calcular o cómo estimar el ROAS de una pauta o cuál debería ser, como una duda entre la conexión entre cuánto invierto y qué ROAS espero. Esto es muy abierto, Fabricio, y tiene muchos factores a tener en cuenta, pero vamos a darte algunas cuestiones a aproximar. Punto número uno, la situación de tu negocio. Si tu negocio ya hizo publicidad antes, va a haber métricas en las cuales vos te puedes basar para esperar algún ROAS determinado. Si tu negocio ya está vendiendo y tiene ha llegado a su momento donde ya obtiene rentabilidad, lo que se llama el break-even, es decir, obtener mayor ganancia que los gastos que tiene, es un punto donde uno puede hacer un cálculo. Nosotros decimos como regla general que en el marketing es importante siempre pensar que la pauta tiene que garantizar una rentabilidad, porque ese es su uso. ¿Qué pasa con la pauta en sí mismo? La pauta es un potenciador. Si yo tengo un negocio que no es rentable y le pongo pauta solamente, lo que voy a hacer es multiplicar lo que me está sucediendo a un mayor alcance. Entonces es probable que la pauta no te ayude, que no te garantice un ROAS dado. Entonces hay que revisar el negocio. En cambio, si yo tengo un negocio que funciona y le hago publicidad, es probable que yo pueda, aunque me decrezca la rentabilidad final del negocio por inversión, que yo pueda hacer crecer la neta, es decir, el margen que yo tomo al final de cada mes con mi negocio, con mi pauta. Entonces, ¿qué es lo que digo? Un negocio que está funcionando tiene que obtener un ROI, no un ROAS. La diferencia sería, el ROI contempla los gastos, el ROAS solo contempla el gasto publicitario. Hay que obtener un ROI, es decir, ganancia superior a 1. Esta sería la métrica mínima que yo tengo que buscar con un negocio que ya está funcionando a la hora de hacer pauta. ¿Por qué esto es súper importante? Porque muchas veces van a escuchar de distintas especialistas, de distintas consultoras y demás, que le hablan de ROAS. Y entonces de repente dicen, no, yo obtuve un ROAS de 7, tengo un ROAS de 15 en mi publicidad. Eso significa, pongo dinero y genero ventas por 15 veces el valor. Pero no te están diciendo los costos fijos que tienen. Quizás los costos fijos que tienen hacen que el ROI sea menor a 1 o el ROI sea 1,4. Entonces, para poder evaluar de manera completa la situación es necesario tomar las dos variables, ROAS y ROI. ¿Qué es importante a la hora de tener en cuenta como negocio? Yo tengo que ordenar primero las variables internas. La publicidad es una herramienta que permite potenciar la situación que yo tengo interna. Entonces, si yo tengo un negocio que está desordenado, tengo un negocio que no gestiona bien la comunicación con sus clientes, tengo un negocio que a la hora de escribir copies, hacer el video, la imagen, lo que fuera para la pauta, al igual que para el orgánico, no está optimizada, probablemente al hacer pauta mi publicidad sea más cara. Es decir, me cueste mucho más traer un cliente a mi negocio que si eso estuviera bien. Por supuesto que antes de hacer pauta lo aconsejable es que audites, que estudies, que evalúes tu negocio para que puedas llevarlo a cabo esta optimización y decir, che, de esta manera me conviene. Ahora, un negocio que ya está funcionando también puede hacer lo mismo porque la pauta le va a traer mucho flujo de gente y si yo convierto un 30% de mis potenciales clientes y de repente paso a convertir el 40% porque optimizo mejor, quiere decir que cuando traigan publicidad también me tendrá más posibilidad de incrementar mi rentabilidad. Hay mucha gente que busca todo el tiempo, por ejemplo, cómo conseguir la manera más barata de pagar publicidad. Es más barato en TikTok, es más barato en Meta, es más barato en Google. Bueno, lo principal para obtener más ganancia es optimizar puertas adentro, optimizar en tu propio negocio. Una vez que optimizas en tu propio negocio, lo que puedes hacer es mejorar cuestiones de pauta. Una cosa más, Fabri, para que vos tengas en cuenta. Pensá que a veces un negocio tiene un conjunto de productos donde tiene más o menos el margen de ganancia. Digo más o menos porque puede ser para un caso más, para otro caso menos y demás. Uno tiene que pensar que lo que invierte en pauta tiene que tener un objetivo de rentabilidad marcado. Y muchas veces ese número que escuchamos en publicidades de redes sociales, en gente que nos quiere vender alguna formación o algo, es un número gigantesco. Es un número que te habla de un ROI, de ganancia de 5, de 15, de 30. Te vendo esto que me permitió conseguir con 100 euros de inversión $2.000 de ganancia y vos decís,
de repente tiene un 20. ¿Cómo hago yo para tener eso en mi negocio? Eso no es real. Eso no es real. Es una muestra específica de una cosa dada donde no te están contando otros costos. Grandes influyentes, Felipe Vergara, Vilma Núñez, Pedro Sobral, los número uno del mercado, cuando te cuentan un ROI, te hacen un cálculo y te muestran de verdad todos los gastos que tienen. Probablemente si te están dando números muy grandes, te están intentando ofrecer algo al final pensando que vas a tener el mismo resultado. Eso no se puede garantizar y es un poco deshonesto también. Pero lo que sí puedes saber es que hay algo muy importante para tener en cuenta. Muchas veces yo, cuando hago auditoría de empresas, encuentro que la gente dice, no, mi publicidad no está buena porque me está dando un ROI bien calculado de 1,5. Es decir, yo pongo 1.000 euros, me trae 1.500 de ganancia, no de facturación, de ganancia. Y entonces yo inmediatamente hago esta pregunta, ¿por qué decís que es malo? No, porque yo veo en internet gente que tiene 20, que tiene 30. Y yo le pregunto cuánto tiempo les lleva hacer esa venta con esa publicidad. Y dice, no, normalmente tengo ese 1,5 en un mes. Bueno, el índice de las 500 empresas más valiosas de Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, da dependiendo del año, entre un 10 y un 15% anual en dólares. Entonces, si tu publicidad hace que tu negocio facture 1,5 veces, o un 50% anual en dólares, estás ganando más que las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Entonces, quizás te estás sesgando la idea de ver otras estrategias de marketing, pero no estás pudiendo ver la parte económica. Que si vos pusieras 1.000, tenés 1.500, y si pusieras 10.000, tenés 15.000. La pregunta es, Juan, yo entonces, si estoy teniendo este ROI, escalo mis anuncios para hacerlo 10 veces más de inversión. La respuesta es no, porque para pasar al siguiente nivel de inversión, que nosotros en Grandes Anunciantes siempre decimos que es el dígito, el número, o sea, si invierto 100, pasar a 1.000, invierto 1.000, pasar a 10.000, 10.000 a 100.000 y así, puede ser medio dígito cuando el número es grande, no se respeta la escala. Y para eso hay que hacer una auditoría interna, como les comentaba al principio. Mejorar mi proceso de negocio, porque probablemente si yo optimizo todas mis variables internas, si yo aprendo de neurociencia, si yo aprendo de venta, si yo aprendo de ofertas, si yo aprendo de optimización web, cuando hago todo eso, si estoy haciendo 1,5, probablemente pueda hacer 1,7, 1,8. Y ahí vale la pena incrementar la inversión. Si yo incremento la inversión en ese momento, es probable que me baje de 1,8 a 1,5. Y uno diga, no, qué desgracia. Pero si yo invertía 1.000 y ganaba 1,5, gané 1.500. Pero si yo invierto 10.000, gano 15.000. Entonces, en ese orden de magnitud es que tienen que trabajar los negocios. Los negocios que están en procesos de aceleración, en procesos de crecimiento, el growth marketing, como nosotros decimos, trabajan fuertemente su parte interna para luego optimizar a nivel de anuncios. Donde hay muchísimo por optimizar y si nunca atravesaste un proceso serio es probable que encuentres, si ya tenés pautas, cuando te lo mire un especialista de verdad, que no son los chicos de servicio gratuito de las plataformas, no son los asistentes gratuitos que te da Google, ni los que te da Meta, ni los que te da TikTok. O sea, no son esos los especialistas porque son infinitamente más caros. Van a poder optimizar de tu pauta y a tu mejor resultado. Pero hay algo que es cómo vos llegas preparado a ese momento. Y eso es todo interno. Entonces, mi consejo, Fabri, es no te guíes por ROIs ajenos, no te guíes por ROAS ajenos. Empezá a auditar tu negocio. Empezá a medir y a cuantificar. Invertí esto, esta es mi rentabilidad. Invertí esto, estos son mis gastos fijos, esta es mi ganancia. Con ese tablero, con esos cálculos, vos vas a poder predecir cuánto es lo que vos quisieras. Si después te da por arriba, genial, tenés margen para seguir acelerando e incrementando tu publicidad. Si te da por debajo, sabes que tenés cosas por corregir. Y eso también es una señal donde vos podés mejorar y obtener más ganancia en tu negocio haciendo mejoras internas. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima mentoría grupal. Si para los que ven la grabación, si quieren sumarse a la mentoría, tienen que sumarse a alguna de nuestras formaciones. Van a encontrar toda la información en la descripción del enlace. Esto queda en YouTube, queda en Spotify, lo pueden ver y escuchar también por ahí. Y cualquier duda que tengan, nos dejan en los comentarios. Abrazo grande.